Años y 3 meses, la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala penal, dictó medida de aseguramiento contra el exgobernador y ex senador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien tenía el récord de haber sido el hombre que más alta votación había alcanzado en el país y el más alto índice tenía entonces de opinión en Medellín y en Antioquia. Su detención fue ordenada por declaraciones de un testigo falso que reconoció su falsedad y su falso testimonio. Se allanó a cargos y próximamente será condenado por el delito de falso testimonio, actuar como testigo falso. La Corte Suprema tardó 51 meses en decidir la situación final de Luis Alfredo Ramos. Hoy la Honorable Corte revocó la medida de aseguramiento y dejó en libertad incondicional a los dos Ramos. Y él es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor Luis Alfredo, nuestra congratulación porque se hizo justicia con usted. Y su pensamiento hoy frente a lo que ha tenido que vivir. Yamid, muchas gracias por esta invitación. Pues ha sido un drama de 3 años y 3 meses, alejado de la familia, alejado de mis cosas personales, profesionales, y sobre todo en manos de falsos testigos, de gente que manipula la justicia, la pretende manipularla, pero que gracias a Dios pudimos desvirtuarlos, pudimos desenmascararlos. Y varios de esos testigos que hicieron presencia en mi proceso, uno, como usted muy bien lo dijo en la introducción, se allanó a cargos por falso testimonio, reconoció, confesó, él mismo le escribió a la Corte, la Fiscalía le imputó los cargos y un juzgado lo está condenando en estos días precisamente por falso testimonio. Y otros que han sido imputados, porque participaron también otros, porque eso parecía más un complot, una conjura, Yamid. ¿Pero un complot o conjura de quién, doctor Ramos? Yamid, hay un hilo conductor. Eso no fue que fueron apareciendo los testigos así por nada. Hay un hilo conductor. En el proceso aparece muy claramente declaraciones que comprometen a alguna persona que en su momento le tocará responder precisamente por lo que él hizo para que esos falsos testigos llegaran hasta la Corte Suprema de Justicia y declararan en mi contra. O sea, hay un hilo conductor, hay un responsable y en su momento le vamos a contar a la opinión pública una vez estemos terminando este proceso el próximo 15 de diciembre. ¿No puede anticipar ahora quién fue? No en este momento, Yamid, porque estamos precisando todas las pruebas que tenemos, están en manos de la Corte, pero obviamente la opinión pública va a conocer. Mejor dicho, fue el hombre que contrató, el hombre o la mujer, no sé. Sí, señor. ¿Hombre o mujer? Un parlamentario. ¿Un parlamentario activo? Sí, señor. ¿Que contrató a los falsos testigos? Que estuvo comunicado con ellos y los falsos testigos se pronunciaron sobre él. ¿Un parlamentario activo de Antioquia? No, señor. No del departamento de Antioquia. ¿Enemigo suyo? Pues obviamente tiene que ser una persona que quiso manipular y quiso que yo me encontrara en esa posición, y logró hacerme un daño inmenso, un daño a mí, un daño a mi familia, un daño a lo que yo he representado, que es, yo estaba en la política, Yamid, en una forma muy seria. Londoño, precisamente hoy el gerente de empresas públicas de Medellín, Invamer Galo, que es una empresa tan respetable. Sí. Y Augusto López, que era el presidente de Bavaria en esa época, primero de cervecería, luego de Bavaria,
Me dijo, no, usted tiene que estar en esto. ¿Cómo? Es decir, usted no se puede perder para la vida pública. Y aquí estoy, pero me costó muy caro estar en esto porque 3 años y 3 meses de estar uno en esta situación. Pero ¿qué sentido tiene, doctor Ramos, que un parlamentario que no es de Antioquia contratara o realizara semejante manipulación para conducir usted a... Sabe, Yamil, hay gente que quiere tumbar la cabeza de unos dirigentes para ellos llenarla con su política y con sus propuestas. Y decir, esa persona es corrupta, esa persona es esto, esa persona es un delincuente. Y claro, sacan de la política a personas que han hecho un trabajo durante años y les queda el espacio. Hacer líderes es muy difícil, Yamil. Pero usted va a denunciar próximamente quién fue. Por supuesto, lo voy a denunciar. ¿Cuándo qué, doctor Ramos? Cuando termine mi última audiencia el 15 de diciembre. Pero, a ver, doctor Ramos, para que nuestros televidentes estén informados completamente de su historia, ¿qué fue lo que ocurrió con usted? ¿De qué lo acusaron? ¿Por qué lo sentenciaron? Inicialmente, Yamid, por haber participado en una reunión con el miembro representante de los grupos al margen de la ley que estaba en el proceso de desmovilización de ellos en los años 2004 y 2005. Grupo paramilitar. Sí, señor. ¿Que era quién? Que era Ernesto Báez. ¿Con él sí se reunió con usted? Sí, claro. Por supuesto, y él estaba autorizado por el gobierno nacional para estar en cualquier reunión socializando el proceso de desmovilización. Y así lo probé yo con declaraciones de los responsables del proceso, del expresidente Uribe, que era quien le había dado las autorizaciones para que pudieran, sí, por supuesto, pero además del doctor Sabas Pretel, que era el ministro del Interior, y del doctor Camilo Ospina, que era en esa época el director jurídico de la presidencia, y esas personas, todos declararon que esa reunión era absolutamente legal, pero igual el exfiscal Luis Camilo Osorio y el exfiscal Mario Guarán, que dijeron que esa reunión absoluta no tenía nada ilegal. Sin embargo, después llegaron otros falsos testigos a decir, como este que confesó, que yo me había reunido con ellos y además que había recibido dinero. Y cometió un error garrafal, Yamid. Dijo que en el año 2001, cuando había llegado del cargo de embajador, yo me había reunido con paramilitares y había recibido dinero, y que él tenía grabado eso en su teléfono. Yamid, resulta que en el 2001 no había teléfonos que grabaran. No habían... Y la fiscalía lo desenmascaró. Y esa es la persona que confesó luego y que va a ser condenado por falso testimonio porque se allanó a los cargos. Y así le envió una carta a la Corte Suprema de Justicia diciendo eso. Ahora, doctor Ramos, ¿por qué razón la Corte Suprema en su sala penal lo condenó si no tenía pruebas distintas al testimonio de los falsos testigos? ¿Por qué me llama a mí? ¿Por qué la medida de aseguramiento? Porque coincidieron varios, y coincidió con otro testigo que se llama Andrés Vélez, una persona condenada a más de 20 años por lavado de activo y por estafa, y entonces dijo que él tenía noticia de que yo podía haber tenido recursos de mal origen. De un empresario de Bogotá, y que ese empresario de Bogotá, en vez de darle recursos a grupos al margen de la ley, me los daba era a mí. O sea que cambió el origen de los dineros. Entonces, obviamente, corte, y ni siquiera me conocía. En la Corte declaró, no, yo no conozco lo que... ¿Usted sabe si le dieron? No, yo no conozco si le dieron ningún recurso. O sea, pero todo eso inicialmente constituye una bola de nieve enorme, y por eso la Corte tomó seguramente la decisión inicial. Usted como dirigente político fue y es aún uribista. Por supuesto, yo admiro al señor expresidente Álvaro Uribe. ¿Esa condición es la que usted cree que pudo haber motivado que lo acusaran?
Esa y otras, porque yo en la gobernación tomé y di un gran apoyo al ejército en todas sus actividades, en sus operaciones. Le di apoyo económico, apoyo logístico, recursos. ¿Para combatir guerrilla o para combatir todos los grupos al margen de la ley. Y yo creo que de ahí también, porque el ejército en Antioquia fue muy eficiente durante los 4 años de mi administración. Desaparecieron varios frentes de la guerrilla y en general desaparecieron mayor número de grupos pues paramilitares, ya habían estado desmovilizados. Combatió muy fuertemente la delincuencia. Yo tengo que darle un gran crédito al ejército durante los 4 años de mi administración, y de ahí perfectamente puede venir todo lo que sucede con esos falsos testigos. Ahora, doctor Ramos, inmediatamente después de comerciales, explique. Comprobada como tenía la Corte, doctor Luis Alfredo Ramos, su inocencia. La Corte Suprema, quiero decir. ¿Por qué se demoraron tanto en declarar su inocencia? Bueno, uno no conoce internamente todo el trabajo que tiene una corporación como esa, tantas responsabilidades, porque no solamente es el caso de los aforados, es decir, de los ministros, de los senadores, de los generales de la República. Tienen mucho trabajo, pero yo creo que esto hubiera podido salir en menos tiempo, pero también hubo una cosa que hay que abonar. Yo llamé 40 testigos, por lo menos, y esos 40 testigos declararon, y hubo demoras para declarar a los testigos, porque las audiencias, la Corte va ubicada en la Corte o en el juzgado que conoció su caso. No, las demoras, obviamente fue la Corte la que se tomó todos este término. ¿Y usted qué sintió hoy cuando recibió la noticia de que la Corte había declarado su inocencia? Una de las alegrías más grandes de mi vida, Yamid, porque era... ¿Cómo le notificaron? ¿Quién le dijo y cómo fue? Sí, me llamó eran las 11:35, el señor presidente de la Sala Penal de la Corte, el doctor Malo Fernández, a decirme que la sala, en la reunión de hoy, había aprobado dejarme en libertad y mucho más, revocar la medida de aseguramiento, que por lo tanto quedaba en libertad incondicional a partir de ese momento. Y a los pocos momentos recibí ya el escrito de la notificación. Yo sentí la alegría más grande, porque Yamid, yo he hecho un esfuerzo muy grande durante toda mi vida. Yo no he sido un hombre de la oligarquía de este país. Primero fui un ejecutivo del grupo Santo Domingo, y luego estuve en toda esta responsabilidad de la política, que, como dije, sale de mi éxito al frente de la alcaldía de Medellín. Y esa alegría es más grande cuando puedo volver a reencontrarme con mi familia y con mis 2 nietos, Yamid. Esa es la gran felicidad en el día de hoy. Y después de agradecerle a Dios, usted me dijo, y recuerdo muy bien, 15 días de mi detención, y fue la única entrevista que he dado. Y esta es la segunda gran entrevista durante... La primera que doy aquí, libre y de fondo. Y con usted, que sabe preguntar tanto, mi amigo. Y entonces le doy gracias a Dios. Usted me decía, le deseo buena suerte, Yamid. Dios me ayudó, aquí estoy dándole la cara al país, diciéndole que yo soy un hombre inocente. Le doy las gracias a todos, a los colombianos que me hicieron llegar su solidaridad, a mi familia, a mi esposa, a María Eugenia, que cada 8 días, durante 3 años y 3 meses, vino a visitarme aquí al sitio de detención, Yamid, a mis hijos, y en fin.
Pero Yamil, y a usted le agradezco inmensamente la entrevista que me hizo la primera vez, y le dije: Yamil, aquí están los falsos testigos, le voy a mandar el resultado de esa entrevista, que después usted la sacó también en el periódico El Tiempo. Le voy a mandar ese recorte para que usted recuerde. Sí. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Vuelve a la política? Yamil, voy a estar primero unos meses reencontrándolo, haciendo lo que no he hecho en este tiempo. Voy a ir a la costa unos días, voy a ir a Tierra Caliente en Antioquia, al lado del río Cauca, que es la que me gusta. Voy a volver a la tierra de mis mayores, a Sonsón. Y bueno, y hay que seguir en la lucha. Bueno, ahora en la política está mi hijo, Alfredo, que es el senador. Bueno, pero es que hay muchos dirigentes políticos que tienen el padre o el hijo haciendo política y la siguen haciendo ellos. Sí, pero nosotros tenemos una regla de juego en mi casa. Cuando uno de nosotros esté en un cargo, no estará el otro. Entonces, pero usted vuelve a la política. Pues es que Yamil, dejar la política a esta edad, ¿ya qué? No, hay que seguir. Uno tiene una vena, uno tiene esa vena. Y yo tengo herencia de una familia absolutamente cívica, como lo podrá decir Antioquia y como lo podrá decir la gente de mi región, allá en el oriente antioqueño, en Sonsón. Yo tengo esa herencia y es de familia, de gente cívica, de gente de bien. Y bueno, y hay que... Y ya no voy a estar, pues que a estas alturas, ¿dónde más va a estar uno, Yamil? Haciendo política. Haciendo política. Al lado del expresidente Uribe, hoy senador de la República. Sí, pero sí, y yo creo que en un momento en que hay que replantear muchas cosas en este país. ¿Usted no perdió ninguno de sus derechos políticos? No, señor, ninguno, al contrario, hoy quedan todos. Aquí me entregaron, Yamil, mi certificado de libertad. Usted fue hoy al IMPEC, ¿no es cierto? Sí, señor. Y por eso está aquí. Por eso está aquí. Porque después, hubiera querido venir más temprano. Regresando del IMPEC, va de nuevo a la que fue su celda. Sí, señor. Sí, señor. Y mañana ya a su casita. Y mañana a la casa. El viernes, voy a quedar mañana todo el día en Bogotá. Sí. Brevemente, en horas de la tarde, me pude comunicar con él y me expresó su satisfacción, su complacencia. Pero va a trabajar con él. Lo que yo vaya a hacer, claro, con él. ¿El cargo que él diga? El cargo. El cargo. No, pero no quisiera tener ningún mando en ninguna directiva política. Ni ser miembro en absoluto, de ninguna directiva. Porque usted ya no vuelve a ser ni aspirante a senador, ni nada. No, señor, ni a senador, ni a gobernador, ni a gobernador, ni a alcalde. Yo cumplí esa gestión y yo creo que no. Ya pasó ese momento. ¿Con qué lección salió usted de la cárcel que tuvo durante 3 años y 3 meses? Que me costó haberme reunido con una persona que estaba en un proceso de paz y que eso es imposible que lo pueda llevar a uno a la situación que a mí me llevó. Pero pregunto en el sentido de qué lección le deja a usted en general la justicia en Colombia. En que yo creo que tenemos que fortalecerla entre todos, porque hay muchas debilidades, empezando por los falsos testigos. Los falsos testigos se tienen que frenar a través de normas, de medidas. Y yo creo que en eso la justicia tiene que actualizarse, modernizarse, tener más herramientas y evitar que los falsos testigos lleven personas inocentes a la cárcel. Pero ya se han dado pasos muy importantes por parte de la Fiscalía y de la misma Corte para impedirlo. Sí, la Fiscalía tiene una unidad que investiga falsos testigos, sí, pero creo que hay que impulsarla mucho más. Yo tengo mucha fe en el nuevo fiscal, el doctor Néstor Humberto Martínez, yo espero que le ponga. Y espero también que el gobierno nacional, que se comprometió desde el mes de mayo a que en el mes el 20 de julio presentaba un proyecto de ley para frenar a los falsos testigos, para combatirlos,
todavía no lo haya presentado. Así que yo espero que el gobierno, cuanto antes, tenga una nueva ley presente, un nuevo proyecto para combatir los falsos testigos. ¿Usted ya tiene nietos? 2 nietos, Yamid. ¿Que son bebés o niños? Ya, una niña de 7 años. ¿Y ya la saludó? Hoy no la he hablado con ella. Después de María Eugenia, ella es el gran amor de mi vida. Una niña de 7 años, hija de su hijo. Sí, cómo no. ¿Y un niño? Y un niño también, hijo de Esteban, mi hijo. ¿De cuántos años? De 1 año. No, pues, de 1 año. No tiene ni idea de qué fue la historia. No tiene idea de la historia, pero hay que guardarle todos estos documentos para que sepa lo que le pasó a su abuelo. Sí. Pues, doctor Raúl, bienvenido a la libertad. Yamid, muchas gracias. Y créame que lamento infinitamente el sacrificio al que usted fue sometido. Muchas gracias, Yamid. Usted sabe, doctor Alfredo, porque seguramente me ha visto en televisión cómo terminan nuestras entrevistas. Sí, señor. Aquí está. Justicia. Mejorarla. Falsos testigos. Combatirlos. Corte Suprema. Renovarla. Fiscalía. Mucha prospección. Libertad. Un gran valor. Sufrimiento. Inmenso. Injusticia. Algo que no debiera pasar. Uribe. Un gran líder. Luis Alfredo Ramos. Un colombiano de bien. Pasado. El pasado, pasado. Presente. El presente con una gran energía. Futuro. Y el futuro mirando las cosas con mucho optimismo. A pesar de que el presidente Uribe se marginó del acuerdo sobre paz que mañana se firma en Colombia, ¿usted es partidario del acuerdo? Yo creo que debe hacerse un acuerdo con todo el país. No debe haber un acuerdo solo con una parte del país, porque no quedaría con toda la legitimidad. Doctor Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Y de nuevo mil felicitaciones. Te doy un abrazo. Muchas gracias. A usted. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.